aguanté todo este tiempo con Gustavo por la niña. Aguanté todos los maltratos de él por ella. Regresé de la muerte por ella. Y por ti. Todo va a estar bien. ¡Santi, Fer! ¿Reno? ¡Vinieron a visitarme! Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, los extraño demasiado. Nosotros a ti también. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, chaparrito. ¿Y tú? Muy Oye, bien. muñequita, ¿te late si vamos a dibujar mientras Antonia y Fer platican de sus cosas? Va. ¿Vamos? Ay. Lobo no se ha reportado. ¿Pudiste rastrear su celular? No, todavía no. Seguramente está en un área en donde la señal está bloqueada. Esto no me gusta nada, Antonia. El supuesto tío Raúl le advirtió que tenía que ir solo. A lo mejor esto fue cosa de Azufrero y de Cruz. No pudieron ser ellos porque Lobo le pidió una prueba y el tío Raúl le mandó un dato que solo Damián podía saber. Me siento tan impotente de no poder ayudarlo. Yo también estoy muy angustiada y no nos queda más que esperar. Pero a esta hora ya debería de estar el resultado de la exhumación del cuerpo de Miranda. Voy a intentar conseguirlo. No, esto no lo hiciste por mí. Yo sé que te están acusando de haberme matado. A mí, a Gustavo. Y los que realmente lo hicieron fue Cruz y Azufrero. ¿Estás segura de eso? Absolutamente. Mira, Cruz y Azufrero son las personas que estaban haciendo negocios con Gustavo y lo querían sacar. Damián, no puedo dejar que te... Yo no puedo dejar que te culpen por algo que no has cometido. Por eso te cité aquí. Que me importas porque eres el hombre que más he amado en mi vida. Bueno, para empezar, es muy grave que te hayan sacado el caso de la colina. Y eso sí podría perjudicar tu imagen y la de la campaña. Sí, lo sé y no te contraté para que me dijeras obviedades. Te contraté y te pago para que me des soluciones. Bueno, solo estoy tratando de que todos entendamos la gravedad de la situación. En fin, estuve trabajando toda la noche en este nuevo plan. Y creo que si lo seguimos al pie de la letra, podemos salvar precisamente la imagen de la campaña. No obstante, es importante que Leonor y yo trabajemos codo a codo, porque ella forma una parte muy importante de esta nueva etapa. Pues sí, no creo que tenga ningún problema, ¿verdad? Es una fortuna contar con una esposa incondicional como la tuya. Ella es una mujer extraordinaria en muchos sentidos. Sí, sí, lo sé. ¿Tú a cuáles te refieres? A varios. Miranda, han pasado 10 años. Desde que nos vimos, 10 años. Y tú misma dijiste que el ataque te dejó secuelas, así que no estás pensando con claridad. No malinterpretes. No estoy diciendo que sigo enamorada de ti. Ni que fuera una princesa esperando que llegue su príncipe a rescatarla con un beso. Veo que no has perdido tu sentido del humor. De las pocas cosas que no he perdido, ¿no? Todo lo que perdí, todo lo que sentí. Mira, si yo te digo lo tanto que me importas, Somos todo lo que ya fui, no es para que hagas algo con eso. todo lo que perdí. Es porque necesito que comprendas lo importante que eres para mí. Te sigo necesitando. Ay, Miranda, abre los ojos. ¿Estás bien? Quítate, quítate. Hey, ¿estás bien?
¿Qué le hiciste? Yo no hice nada. ¿Tú quién eres? Él es Alejandro. ¿Él es Alejandro? ¿Este es el que te rescató? ¿En serio, Miranda? ¿Así de primitivos? ¿Te gustan? ¿Estás Mira, bien? por favor, ya. Los necesito los dos, ¿sí? No me siento bien y me voy a recostar. Vete, vete. No. ¿Tú desde cuándo conoces a Miranda? Miranda y yo tenemos mucha historia. Nos conocemos desde la universidad. Es la mujer más inteligente y fuerte que conozco. ¿Por qué? Te presento a Puerta Azul. Es un sistema de hackeo que diseñé hace unos meses. Listo. Ahora estamos dentro de la fiscalía. Vamos a los archivos forenses. Como era de esperarse, están encriptados, pero eso no es imposible para Puerta Azul. Ahí está. ¿Y te pueden descubrir? No. Si nos apuramos, no. Ahí está el informe, Fernando. ¿El cadáver exhumado no corresponde a la ciudadana Miranda Villanueva? Entonces Graciela tenía razón. Miranda está viva. Cuando llegué a la ubicación que me dio Miranda, estaba casi sin pulso. Miranda. Moribunda. Pero yo estaba decidido a ayudarla. Doctor, escúcheme, por favor. No importa qué pasó, ni de dónde viene. Solo sálvela, por favor. Tranquilízese, señor. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Por qué la trajiste aquí? En un hospital. Sí, quizás se hubiera recuperado más pronto, pero yo tenía miedo de que los que la atacaron la encontraran y pudieran rematarla. Cuando la despertamos del coma, estaba muy confundida, estaba muy atolondrada. Su único motivo para recuperarse era su deseo de encontrarse con Renata. ¿Por qué no la llamó? Porque no estaba lista y sigue sin estarlo. Y luego tú te dejaste atrapar por el fiscal y todo cambió. Hey, mucho cuidado con lo que dices. No tienes idea de todo lo que yo he tenido que hacer para mantener a Renata a salvo. Mientras tú estás aquí, encerrado en tu fortaleza. Tú tampoco tienes idea lo que ha sido mantener a Miranda viva. Luego se preocupó todavía más cuando se enteró que Renata estaba con Graciela. Y todavía no entiendo por qué, pero también se preocupó por ti y por tu futuro. A ver, Fernando, los mensajes que recibió Graciela, el mensaje que recibió el lobo, ¿Miranda los envió? ¿Nadie vio el cuerpo? A ver, yo revisé ese informe, tenía muchísimas inconsistencias. Oye, que Miranda esté viva no tiene por qué cambiar tu relación con Lobo. ¿Y si Miranda es el gran amor del lobo? Tú eres el gran amor de Lobo. Que no te quede la menor duda. Soñé contigo, bebé, yo no lo olvido. Amanda te escribe. Te manda corazones y besitos. Dice, papi, mi novio está de viaje y tenemos el depa para nosotros solitos. Como que ya fueron muchas, ¿no? ¿Te pones celoso? Solo son chicas. Tienes razón. Te puedes quedar con Amanda, con Tamara, Juliana, la que tú quieras, ¿va? Otro día nos vemos. Sí, nos vemos. Si te contara, sería un poco atrevido. ¿Tú qué? ¿No tienes nada que decir? ¿Por qué estás tan callada? No sé, estoy escuchando. Ella siempre fue buena oyente. Tú siempre fuiste demasiado elocuente. Un placer. Voy a cerrar el tema de los comunicados. Lo que sea que tengas con este pobre diablo, resuélvelo rapidito. Te necesito concentrada aquí.
No te preocupes. Te voy a apoyar, como lo he hecho Miranda siempre. está viva. Tus celos. ¿Sientes algo por mí? Poco sí, mi azufrerito. A mí nadie me mueve, Crucito. Pues bien por ti. Así me gusta más. Que no me dejes que me vaya. ¿Eh? ¡Misael! ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué le pasa a tu hermano? Yo vine porque me dijiste que aquí iban a haber morras. ¿Y este güey me estaba intentando besar? ¿Tiraste la onda a mi carnal? ¡Ey! Cálmate. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu hermano iba a besar a Misael que no viste? Por si no te quedó claro, a mí me gustan las mujeres. ¿Eh? Te enseñé los mensajes con Amanda, con Tamara. ¡Me quería tocar! ¿Cómo te vuelves a meter con mi hermano? A ver, ya, váyanse a acordar de mí. ¡Váyanse! César. ¿Es verdad lo que dijo Misael? Chela, ven acá. ¿Dónde andabas? Te dije que iba a la fiscalía a ver lo de la exhumación. Ah, sí, me dijiste. Pero tantas horas, oye, porque ya hasta vinieron a recoger el ataúd de tu hermana. ¿En serio? Sí. No me esperaron. ¿Hubo algún problema con los peritos? No, ningún problema. Ni a mí, ni a nadie de mi familia, ni de mis hombres nos vieron, ni mucho menos. Oye, ¿ya te dijo Cruz qué fue lo que encontró? Lo único que me dijo es que no sabe cuánto tiempo va a durar el proceso. Ah, que la fregada. ¿Cómo no vas a ver? Si es el fiscal. ¿A poco es tan difícil determinar si un cuerpo es de Miranda o si no es de la vieja Me o de qué? explicó que los trámites son complicados. ¿Qué trámites? Es que la fregada, oye. Pues tenemos que salir de la duda, ¿no crees? Ya estoy harto de ese güey. La verdad, le pide uno algo. No lo Bueno, puede hacer, permiso. o que- Voy a relajarme un rato, ¿sí? Perdón. ¿Ya estás mejor? Sí. ¿Qué quieres de mí, Miranda? Aquí estoy. ¿Para qué me buscaste? Una sola cosa tenías que hacer. Una sola. Llevar a la niña a la frontera. Y ni siquiera eso pudiste ¿Tú hacer. quién te crees dando órdenes, eh? Yo me he estado partiendo la jeta allá afuera mientras tú estás aquí, ¿qué? ¿Jugando al príncipe valiente? Ya, por favor, ya. No peleen. Alejandro, dame un tiempo sola, ¿sí? Por favor. ¿Para qué te quiero? Te necesito no solamente para mantenernos a salvo, sino también para hacer justicia en contra de las personas que quisieron matarme. Después, quiero ir a la frontera con mi niña. Los tres. Tú, Renata y yo.